Carlos Aldrete, director ejecutivo de análisis económico y estrategia de mercados del Grupo Financiero Banorte. Juan Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, amigo. Muy buenas noches, David. Qué gusto saludarte y muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Bien, oye, a ver, ¿cómo vemos? Pues, ahora sí, ¿cómo vemos todo? ¿Cómo ves el crecimiento del PIB? ¿Cómo ves este informe de finanzas públicas, el último del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Claro que sí, David, muchas gracias. En primer lugar, sobre el PIB, como sabes, tuvimos hoy el reporte preliminar del Producto Interno Bruto del tercer trimestre. Creo que es una buena noticia. Habíamos tenido una situación en la cual la economía mexicana desde el cuarto trimestre del año pasado estaba presentando pues una desaceleración importante del crecimiento. Al tercer trimestre ya tuvimos una aceleración, si lo vemos con datos en su comparación trimestral, tuvimos un crecimiento del 1%, que no habíamos visto, de hecho, desde el segundo trimestre del año pasado. Entonces creo que en el margen las noticias son positivas, con un buen desempeño pues prácticamente de los tres sectores en los que se divide, las actividades primarias, industria y servicios, ojalá este comportamiento pudiera extenderse hacia el cuarto trimestre, aunque los datos adelantados que tenemos hasta ahorita del periodo pues indican que más bien es factible que hayamos tenido un rebote temporal y que este tema de la desaceleración económica en México continúe de cara al último trimestre de este año y hacia 2025. Respecto A al ver, tema de la en ese finanza, sentido, Juan Carlos, hoy dijo Eder Amador, el subsecretario de Hacienda, que no va a haber recesión el año que entra. ¿Ustedes en Banorte cómo lo ven? nosotros creemos que no va a haber una recesión también. En ese sentido coincidimos con los comentarios del subsecretario. Sin embargo, aquí creo que es importante mencionar dos cosas. La primera de ellas es que ¿qué es una recesión? Y típicamente, al menos del lado de lo que se conoce como recesión técnica, serían 2 trimestres consecutivos en los cuales tendrías una contracción de la actividad económica que nosotros no estamos previendo. Sí creemos que hacia mediados del año pudiéramos tener un trimestre de contracción, pero no 2 consecutivos. En segundo lugar, creo que es importante resaltar que a pesar de esto, sí es muy probable que tengamos una desaceleración adicional de la economía mexicana en un contexto en el cual ya estamos viendo también señales de esto en la economía global y sobre todo en Estados Unidos, producto de muchos factores, entre ellos, pues creo que es muy importante para México el hecho de que el sector manufacturero está bastante más débil ya desde hace bastante tiempo y que ya están empezando a verse más claramente los efectos de la restricción monetaria que ya lleva bastante tiempo generando efectos retardados sobre la economía y que es factible que lo veamos también hacia el 2025. Entonces, en particular para 2025 estamos viendo un crecimiento cercano al 1%, desde alrededor de 1.3 hasta 1.5% en 2024, lo que claramente creo que sería insuficiente para las necesidades y sobre todo el potencial que existe en el país de cara a estos temas globales que siguen dándole una ventaja relativa a México sobre otras latitudes, ¿no? Pues hay que ver, pero yo creo que está bastante interesante. Juan Carlos, como siempre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por tomarme la llamada. Al contrario, David, muchas gracias por la invitación y un saludo a tu auditorio. Muchas gracias.